En este espacio vamos a hablar de cada particularidad, rasgo o costumbre que a veces pasamos por alto en nuestra vida cotidiana. Eso que nos hace diferentes al resto y que nos une en un territorio tan único. Todo eso y más lo vamos a repasar juntos en Este Comodorense, el podcast de ADN Sur. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a otro episodio, esta vez especial, de Este Comodorense Podcast. Como todos saben, en octubre se conmemora, se celebra, se recuerda el Día de las Madres. Por este mes le prestamos especial atención a la figura de la madre en nuestras familias, hacemos regalos, hacemos asados, hacemos comidas, las agasajamos como corresponde, ¿no? Pero también obviamente hay situaciones particulares que atravesamos muchas personas, como lo es pasar un Día de la Madre sin tener madre. En mi caso particular, sufrí la pérdida de mi madre cuando tenía 11 años, en febrero del 2009, a raíz de una enfermedad. Entonces, ¿qué podés hablar de madres si no tenés madre?, se preguntarán algunos. Bueno, la verdad es que puedo hablar de las madres desde un punto de vista algo particular. Sobre todo desde la necesidad que empieza a partir de la pérdida de, sea el familiar que sea, obviamente, pero de una madre o un padre, la necesidad es enorme y más en edades tempranas. Porque gran parte del dolor en realidad viene desde la necesidad de la figura materna, la necesidad de una compañera, la necesidad de todo lo que implica la figura materna o la madre en nuestras vidas. ¿Cuándo empezás a notar esto? Como les dije, desde el principio. En mi caso particular, por ejemplo, me agarró justo en un momento donde yo iba a empezar la secundaria y era un momento bastante especial que venía palpitando, o sea, el comienzo de una nueva etapa académica, fiesta, y mi hermano, un año más grande, ya había empezado la secundaria y su primer día de secundaria la había acompañado mi mamá hasta el colegio, hasta la puerta, hasta la entrada, para que empiece su vida académica en la secundaria, una etapa tan especial, y obviamente estaba esperando lo mismo. Era como un modo de arrancar la secundaria de una manera diferente, que tu mamá te acompañe hasta la entrada y bueno, que te deje ahí a modo de comienzo. Era algo bastante especial que estaba esperando, que no pudo pasar, y esa es una de las cosas que más me dolió en ese momento. Entonces, ¿qué necesidades tenemos de nuestras madres? Que muchas veces cuando se satisfacen esas necesidades, como que uno no dimensiona el valor que tienen esas acciones. El no poder contarle a tu mamá sobre tu primer amor es algo fuerte, es algo que cuando uno se pone a pensar es horrible, en el sentido de primer, el segundo, el tercer amor, el que sea. Poder contárselo, poder charlarlo, que te pueda dar consejos sobre lo que tenés que hacer, sobre lo que no tenés que hacer. Poder llorar tranquilamente y que te escuche hablar sobre tus dramas, sobre tus alegrías, sobre todas esas cosas que necesitas hablar con alguien, y las madres suelen ser esa persona a la que acudimos cuando tenemos cualquier clase de problema. Bueno, ni hablar en lo amoroso. La necesidad se siente también en los actos más comunes. Toda la primaria y toda mi vida me costó levantarme temprano, madrugar, y a la escuela siempre fui a la mañana, y en esos momentos era cuando ella venía y no me decía: Elías, a levantarse, decía: Elías, levantate ya, porque ya me había levantado 3 veces y yo había seguido durmiendo. Y era una rutinita que me venga a despertar unas 3 veces hasta que yo finalmente me despierto y recién ahí baje. Esa necesidad, no te digo que es algo que corre para toda la vida, pero los primeros días de la secundaria, los primeros días de levantarme temprano por mi cuenta, era horrible. Se siente un vacío enorme, obviamente. Entonces dije: me gustaría que mi mamá me despierte toda la vida a las 6 de la mañana, yo no tendría drama con tal de que lo siga haciendo. Ese rol lo pasó a cumplir también papá, que es una persona que supo llevar todo eso, toda la situación especial de la mejor manera posible. Nunca voy a dejar de resaltar eso, pero nada ni nadie podría reemplazar lo que es una mamá en la vida de una persona. Eso desde mi situación, obviamente. Cosas tan simples como una comida, un desayuno como el que me hacía a mí antes de ir a la escuela a la mañana, después de haberme despertado
como podía, mientras yo me cambiaba, mientras yo iba al comedor, ya haciéndome el desayuno, que nunca en mi vida me salió igual. Nunca las tostadas con dulce de leche y manteca tuvieron el mismo sabor de las que hacía ella. Tampoco la chocolatada con 3 cucharadas de chocolate y 2 de azúcar, calentita obviamente, nunca tuvo el mismo sabor. Y tampoco, obviamente, nunca en un desayuno volví a tener su mirada sonriendo mientras yo comía y tomaba lo que ella acababa de hacer para mí. Esa es una de las imágenes que me queda grabada en la mente para toda la vida. Una de las imágenes que cuando dicen mamá se me viene eso. Levantarme, hacerme el desayuno y mirarme sonriendo. O sea, apreciarme. Me sentía apreciado en el momento en que yo simplemente estaba desayunando y ella se quedaba mirándome sonriendo mientras lo hacía. En cada evento importante, obviamente, en cada cumpleaños, en cada Navidad, en cada Año Nuevo, en cada paso de la vida hace falta, o sea, se siente la falta de esa figura a la que vos le querés contar todo. Es la primera persona a la que le querés contar que te empezó a gustar alguien. Es la primera persona a la que le contás seguramente cuando te rompieron el corazón por primera vez. Y nunca dejás de contar esas cosas, por más que vayas creciendo, por más que seas un pavote grande, nunca se termina de confiar y de contar esas cosas, porque siempre va a haber algo que puedan decir con la mejor intención de que nos vaya bien. Entonces está también ese dolor de haber concretado una etapa como la secundaria, algo tan simple también para muchas personas, pero al completarlo no poder en la tradición de darle la rosa o el clavel a la mamá cuando se termina la secundaria, tampoco, o sea, en esos momentos uno en vez de darle la rosa mira al cielo, algo tan simple que a mí no me conmovía, simplemente, o sea, sinceramente a mí nunca me conmovió haber terminado la secundaria, pero sí me conmovía el hecho de que no esté ella para poder compartírselo, sino que tener que compartirlo mirando al cielo y decir en voz baja o en la mente, mira mamá, lo hice. Eso era lo que verdaderamente a mí me conmovía y me sigue conmoviendo hoy en día cuando siento que logro algo importante, cuando tengo algo importante que decir o demostrar. Eso es lo que verdaderamente me conmueve más que el logro en sí. Obviamente a uno, me encantaría que este podcast sea de celebración y estemos hablando o estemos repasando las frases de las mamás comodorenses o de cómo era en otras épocas que no existía el celular, entonces mamá salía a la vereda a gritar Elías y yo la escuchaba de 3 cuadras y sabía que tenía que ir adentro a merendar, a almorzar, que ya era muy tarde. Quizás no hagamos tanto hincapié también en las veces que en los cumpleaños de menor edad, tipo 4 o 5 años, donde mamá se las tiene que ingeniar para poder hacer cosas adentro de la casa porque afuera está horrible, porque hay viento, porque está lloviendo, porque está muy frío afuera, entonces tener que hacer actividades adentro de la casa, ingeniárselas, cocinar también todo para el cumpleaños, preparar para que todos estén pasándola bien, asegurándose sobre todo eso. Tampoco podríamos hablar o tampoco iba a hacer tanto hincapié en lo que era ir al supermercado, en lo que podría tardar 15 minutos y pasar 1 hora en ir, volver, porque se quedaba charlando con todas las personas que se cruzaba y también regando con sonrisas el camino que hacíamos. No haremos tanto hincapié en eso, pero sí está bueno recordar, porque si bien es muy difícil, desde el principio lo fue y sigue siendo difícil aceptar que mamá no está, también tener en cuenta que está en lo que soy yo o en lo que somos nosotros hoy en día, esto incluyendo a todos los que sufrimos una pérdida tan tremenda a tan temprana edad o a la edad que sea. Tener en cuenta que mamá sigue estando en lo que somos hoy en día. Por ejemplo, yo puedo decir que si no fuera por ella quizás no estaría grabando este podcast, quizás si no fuera por ella tampoco me hubiera metido en una carrera que tiene que ver con la comunicación, porque ella era comunicación todo el tiempo. Si no lo decía, lo demostraba a través del lenguaje corporal, estaba todo el tiempo comunicando. Uno no podía no darse cuenta de cómo se sentía en ese momento porque lo demostraba o lo decía. Y así también hemos salido sus hijos hoy en día. Si nos paramos a pensar un rato, tengas o no mamá, somos parte de lo que ellos y ellas nos dieron, nos educaron, nos criaron y nos pasaron, porque crecimos mayoritariamente criados por ellas. Y la cotidianidad capaz nos hace olvidar esas cosas, o simplemente la comodidad de tenerlas cerca o de tenerlas bien nos hace a veces pasar por alto la importancia que tienen en nuestras vidas. Y el objetivo quizás de este podcast, además de recordar, además de hacer hincapié en la necesidad que se atraviesa luego de una
pérdida así es que sepamos valorar, aunque sea muy trillado, que el Día de las Mamás sea todos los días y no solo un día al año. Y de poder acudir, porque mamá, si bien no tiene la respuesta a todo, quizás sí la tenga de su punto de vista, quizás sí la tenga la que justo necesitas vos. Poder valorar cada cosa que se hace, cada cosa que se da, que se brinda, porque una de las cosas más importantes, si no es la más importante, es el tiempo. Porque quizás muchas veces históricamente se desvalorizó decir que mamá no trabaja, mamá es ama de casa, pero el tiempo que demanda hacer las tareas domésticas y criar a los chicos es impresionante. Valorar cada cosita que hacen por nosotros, tanto mamá como papá, como la familia y quienes nos hayan criado, es algo que tenemos que ejercitar todos los días y que vale la pena hacerlo. Y seguramente, como todas las veces que lo siento así, cuando termine de grabar este podcast, si bien probablemente o físicamente no lo escuche, sé que seguramente va a estar mirando y yo voy a mirar al cielo para poder dedicarlo, para poder decir: gracias a vos también llegué hasta acá, gracias a vos también sigo y gracias a vos también soy lo que soy hoy en día. Y así como vale la pena decirlo en todo momento o decirlo incluso después de haberla perdido, invito a que se lo puedan decir también personalmente si tienen la oportunidad de todos sus logros, poder compartirlos con la familia, poder compartirlos con su mamá principalmente, hoy en día con su papá, con quien se hayan criado. Poder destacar esas cosas creo que son de las que más llena a las personas que se encargaron de nuestro crecimiento y nuestra enseñanza. Gracias por llegar hasta acá y acompañarme en otro episodio, esta vez bastante especial, de Es de Comorense Podcast. Gracias por acompañarnos en Es de Comorense. Soy Elias Barakian y podés seguirme en www.adnsur.com.ar.